Estamos felices de verles aquí a todos y sobre todo damos las gracias al Señor porque contamos con su presencia. El tema que os propongo hoy como meditación para la Santa Cena se focaliza en buscar el sentir del Señor Jesús en la Semana de la Pasión. Acabamos de vivir la Pascua. A nuestro alrededor pues se ha percibido, aunque diferente este año, la Pascua que recuerda el sacrificio del Señor Jesús. Y os invitamos a que hoy plenamente nos sumerjamos en la realidad de la Santa Cena. Me voy a hacer un poquito vulnerable y voy a decir que anhelo la interacción directa con Dios. A veces lo estoy buscando, hago cosas raras y a principio de esta semana fui a la playa al final del día, la puesta del sol, pues para andar un poquito, meditar y orar. Suelo hablar con el Señor y a veces pues no sé si es discutir con el Señor, pero de alguna manera decir: Señor, quisiera más. Desearía verte más, desearía percibirte más. Eso mismo le estaba diciendo yo al Señor. Se puso el sol rápidamente, se hizo de noche y no había nadie, estaba yo solo. Entonces me subí a la casita esa del vigilante de la playa y ahí estaba yo meditando, orando, hablando con el Señor. Vi una cosita también de más o menos del mismo contenido. Y en cierto momento decía, me di cuenta de la tranquilidad que había, de la paz que había, solamente se escuchaban las olas y unas luces en la lejanía. Y me sentía realmente bien. Entonces me dije a mí mismo, oye, pues voy a estar aquí hasta que me llene realmente de este sentir bien. Y en eso, de golpe, un pensamiento en la mente me viene de enviarle una foto a Claudia. La foto toda negra, no salía solamente un punto de luz porque estaba oscuridad. Entonces hago un pequeño vídeo así y se veían las luces más lejos del pueblo. Y me contesta Claudia, ¿pero qué estás haciendo? Que te va a dar el toque de queda, vente a casa ya. Eran las 10 menos cuarto y os aseguro que hubiera estado allí tranquilamente un buen rato. Pero, mis hermanos, yo lo entendí y lo percibí como un guiño de parte del Señor, diciendo, oye, tú estás discutiendo conmigo porque quieres percibir más, pero yo estoy mirando el reloj y te estoy diciendo que te vayas a casa para que no te pare la policía y te multe y llegues tarde. Así que le di las gracias al Señor por eso. Mis hermanos, os invito en ocasión de esta Santa Cena que nos acerquemos al sentir de Cristo. Creo que todos hemos asumido el pacto de salvación de Dios y entendemos que el sacrificio de Cristo fue hecho por nosotros. Pero, ¿qué es lo que sintió Cristo en esa ocasión? ¿Qué es lo que Él vivió? ¿Cómo llevó a cabo su sacrificio? ¿Qué implicó para Él? ¿Y cuál fue el sentir de los discípulos? Así que, mis hermanos, vamos a leer en Mateo 26. Es el capítulo que nosotros vemos siempre una parte de él para la Santa Cena. Así que os invito a que nos vayamos a Mateo 26. Y aquí vamos a ver que después de que Cristo lavara los pies a los discípulos, el Señor Jesús tomó la Santa Cena con ellos. Había un espíritu ahí más o menos, digamos, no del todo puro en los corazones de los discípulos, porque antes no habían querido ninguno lavar los pies del otro, y sin embargo el Señor Jesús traía otro espíritu. Lo que a mí me sorprende es que Cristo, sabiendo claramente lo que seguía, se estaba comportando como de otra manera. Si nos vamos al versículo 30, nosotros descubrimos que el Señor Jesús cantó el himno con los discípulos
y después de cantar salió al Monte de los Olivos. Cuando se iban de aquel lugar, el camino podía haber llevado a distintos lugares. Podía haberlo llevado a la casa de Lázaro, de María y de Marta, donde estaba la amistad y donde estaba aquel entorno donde Cristo se sentía bien. Y lo hizo en varias ocasiones visitando aquella casa. Pero esta vez decidió ir a Getsemaní. ¿Saben lo que significa esta palabra? Parece ser que es una palabra de origen arameo que significa prensa de aceite. ¿Cómo se siente la oliva cuando... Bueno, si es que se puede decir eso, pero nosotros percibimos el proceso por el cual el aceite llega a salir, porque se prensa completamente aquella oliva. Pues Ellen White describe como que el Señor Jesús sintió toda aquella presión sobre sí. Y lo extraordinario es que Cristo sabía a dónde iba. Planteo una pregunta esta mañana. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús hizo lo que nosotros vemos aquí en símbolos? ¿Por qué dejó que su cuerpo fuese partido, su sangre derramada y que Él sufriera en todas y cada una de sus células el peso del mal? ¿Por qué? Esa es la pregunta que te planteo que te contestes personalmente esta mañana, antes de tomar la Santa Cena. Después se fue hacia Getsemaní, y entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy a ir y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Para empezar, mis hermanos, si tuviéramos que escoger entre los 12 apóstoles para acompañar a Cristo en este último momento, ¿a quiénes íbamos a escoger? ¿Hubiéramos escogido a Pedro? ¿Qué es lo que había dicho Pedro? No llega a horas, un rato antes. Señor, si hace falta, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Y qué dijo el Señor? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y los otros 2 hermanos, los hijos de Zebedeo, eran de una humildad profunda que dijeron: de estos 12 que estamos aquí, nosotros 2 queremos estar a la izquierda, a la derecha, en tu reino. Entonces, ¿qué quiere decir el hecho de que Cristo escogió a estas 3 personas? Mis hermanos, la Santa Cena muestra el elemento de gracia que hay en el pacto de salvación. Y justamente a estos 3, que de alguna manera recientemente habían fallado, a estos 3 Cristo les dice: venid conmigo, para que estéis conmigo y que también veáis lo que va a pasar. A mí me llama la atención y te pido por favor que pongas contenido a la Santa Cena. Esto no es solamente un trozo de pan y no es un vasito de mosto. Es símbolo de una realidad profunda. Hay un contenido detrás de estos símbolos. Antes de que esto ocurriese, dice el texto que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dijo textualmente, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Has experimentado alguna vez tristeza? Tristeza profunda. Seguramente algunos en un grado mayor o menor. Yo me acuerdo de mi niñez, de mi infancia, un momento de este tipo de tristeza. Había hecho una pequeña maldad con mi primo, habíamos ido a la casa de unos vecinos y habíamos hecho una guerra de frutas y nos habíamos tirado uno al otro las frutas de la pobre gente.
no estaban en casa, nosotros entramos por una ventana por ahí, hicimos esa guerra, pero al final, tristemente, niños, todo se sabe. Así que se supo quiénes éramos y luego vino aquella conversación íntima con los padres. ¿Solución para ello? Pues escaparse de casa. Entonces yo me escapé de casa, pero claro, no tenía dónde ir. Entonces me fui a un sitio donde se guardaba heno, había un montón de heno y me escondí ahí. Pues mis hermanos, me sentí desahuciado. Eso me generó una gran tristeza en un corazón de niño, porque no podía volver a mi casa. Mi padre, ¿en qué creéis que se había convertido? En mi enemigo número 1. Mi madre, las madres siempre cariñosas, todavía en la mente decía, bueno, con mi madre ya me apañaré. Pero mi padre era mi enemigo número 1. No podía volver a casa, no quería ir a casa y me sentí completamente desahuciado. Mi hermano, cuando se hizo así de tarde, la hora de la cena, me hizo una visita, porque sabía más o menos por dónde nos escondíamos nosotros, me hizo una visita y me trajo algo de comer. Bueno, eso me sentó bien. Pero después de eso, al rato vino y me trajo la noticia. Puedes volverte a casa que no te van a pegar. Así que, mis hermanos, pongo esta ilustración porque seguramente en un grado mayor y menor hemos experimentado tristeza en nuestras vidas. Pero yo creo que ninguno de nosotros puede entender la dimensión de la tristeza de Cristo. Era una tristeza profunda que Cristo dice que es una tristeza como de muerte. Antes de la cruz, el momento de Getsemaní es el determinante para que todo lo demás ocurriese. Y ahí la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana tuya y mía, de alguna manera no solamente rechazaba la muerte, que es extraña para el ser humano, es extraña para una persona sana. Nadie desea morir. Todo lo contrario, en el ser humano está sembrado el pensamiento de la eternidad. Pero en el caso de Cristo, asumir tus pecados y mis pecados suponía separarse de Dios, separarse del Padre. Preguntamos esta mañana, ¿por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué nos separó? ¿Por qué lo hizo? Nosotros leemos la misma historia en Lucas y es algo sorprendente, porque el texto en el versículo 44 dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Alguien ha experimentado eso? Creo que no. Una tristeza instantánea en un tiempo corto de tiempo como este. Había salido de la Santa Cena, habían ido al jardín y de manera instantánea que ocurra eso es algo muy difícil. Sencillamente, la palabra griega es trombos, de donde viene nuestra palabra trombosis, ¿verdad? Que la hemos escuchado últimamente. Así que lo que ocurrió sencillamente con el Señor Jesús es que se rompían de la tensión y de la agonía que estaba viviendo los vasos de sangre y por sus poros salía sangre. Mis hermanos, ¿por qué lo hizo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que sintió Él? ¿De quién se hizo acompañar? ¿De Pedro, de Juan y de Jacobo? ¿Qué es lo que sintió Cristo? Te invito esta mañana que antes de tomar la Santa Cena puedas conectar con el corazón de Cristo. Creo, y la Biblia lo dice, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Edu, búscame por favor en la pantalla, tienes una presentación que empieza por Santa Cena
y me la pones. Entonces, mis hermanos, ¿qué valor tiene lo que Cristo hizo por nosotros y tener a Cristo? Os invito a ver unas cuantas imágenes. Quizás podamos entender un poquito lo que se siente. Ya que Dionis nos ha puesto una historia de los perros, pues mis hermanos, ¿qué leen en la cara de este perrito? ¿Está contento? ¿Está feliz? No está como en ese momento que recibe la comida, ¿no? Se ve tristeza en su... Los perros tienen algo. Tienen la capacidad de transmitir sus emociones y no solamente eso, de sentir las emociones de los demás. Se desarrollan unas relaciones de amor entre los dueños de los perros y sus dueños fantástico. Y a veces los dueños pueden traicionar a sus perritos, pero los perros difícilmente traicionarán a su dueño. Es una manera donde nosotros podamos aprender esta lección. Vamos a ir pasando ello. ¿Qué creen que está experimentando este chico? ¿Por qué está solo? ¿Por qué está solo en el campo? ¿Por qué tiene las manos en la cara? Está solo con sus pensamientos, ¿verdad? Vamos a seguir. ¿Y esta chica? En principio diríamos que está disfrutando del mar, ¿no? Pero, ¿cómo está su pelo? No sé si se percibe de ahí. Está un poco desarreglada, ¿verdad? Como que no le interesa mucho y está transmitiendo la idea de la soledad también. Vamos a seguir. Bueno, aquí ya vamos más directamente. Este chico, ¿cómo está? Hay algo que sí se ve, ¿no? Las lágrimas. Han aparecido las lágrimas. Ya veríamos claramente una tristeza en su corazón. Y esta chica, una foto reciente, ¿qué es lo que sientes cuando tú ves a una persona con lágrimas en los ojos? ¿Se genera una conexión entre tu estado y su estado? ¿Pasa algo de aquella persona hacia ti? ¿Te puedes alegrar en la presencia de las lágrimas de los demás? Gracias a Dios recibimos la capacidad de empatía. Pero mis hermanos, hoy es un día sábado que Dios lo destinó para que nosotros conectáramos con Él. En este día es un día de sentir, de percibir lo que Cristo hizo por nosotros. Y la respuesta es que lo hizo por amor, y eso tiene que despertar agradecimiento en nosotros. El Señor Jesús se nos puede presentar de muchísimas maneras, pero pocas veces nosotros pensamos en Cristo sufriente. Y de hecho confieso que de manera muy rápida digo aquellas realidades de Jesús sin llegar a percibir lo serio y lo profundo que fue la salvación del ser humano. Y esto porque el pecado es algo muy feo, mis hermanos. Nosotros venimos hoy a tomar la Santa Cena para ser perdonados y para ser limpiados de nuestro pecado. Y quiero proponerte esta aplicación. Cuando tú tomes hoy ese pan y ese vino, di en tu corazón, en tu mente, lo más profundo: Señor, no solamente quiero que me perdones, quiero que me limpies, porque no quiero repetir eso. El apóstol Pedro, en su primer discurso, en su primera predicación evangélica, mis hermanos, había un montón de gente que estaban delante de él, y les dijo a ellos mismos: vosotros habéis crucificado a Cristo. ¿Lo habían crucificado ellos? No lo habían hecho ellos literalmente. ¿Por qué lo dijo Pedro? Porque Pedro había entendido, y yo pienso que ese momento de Getsemaní sirvió para que él entendiera más. Había entendido que Cristo dio su vida por nosotros y que el pecado tenía un alto precio. El Señor Jesús, dice el texto, estaba orando con agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra. El texto sugiere que Cristo estaba, dice, a un tiro de piedra de ellos. No estaba muy lejos. Ellos veían y percibían. ¿Cómo nos acercamos a la Santa Cena? Mis hermanos, egoístamente es cuando pensamos solamente en nosotros. Correctamente o dignamente es pensar en lo que Cristo hizo por nosotros y responder con agradecimiento, con adoración, con respeto y con deseo de ver a esta persona. Yo quiero ver a esta persona porque la Santa Cena anuncia también la venida del Señor. Yo desearía verlo. ¿Cuán efectivo es esto en tu vida? Mis hermanos, ayer viví una cosa que nunca la he vivido. Me llamó una persona, primero me escribió, una hermana de una iglesia que yo pastoreé, primero me escribió, necesito hablar urgentemente contigo, luego me llamó, le contesté rápidamente, pero no podía hablar, pero percibí su tensión en la llamada, salgo, la llamo, he recibido una amenaza de muerte, una nota por debajo de mi puerta, textualmente, eres una asesina y te voy a matar, escrita con letras negras. La persona estaba llorando y temblando. Mis hermanos, ¿qué le hubieran dicho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Lo más fácil es, vete rápido a la policía, pon una denuncia. Y anoche también hablé con esta persona. Eso ocurrió ayer. Anoche también hablé con esta persona. La mañana por la tarde, ¿creéis que se le fue del todo el miedo, el susto? Pero ¿qué es lo más valioso que nosotros tenemos y que podemos dar? Tuve que hablar nuevamente del Señor. Tuve que decir, nosotros confiamos en el Señor. El Señor protegió tu vida hasta este momento y la protegerá a partir de ahora. Sí puso una denuncia. Pero más allá de eso, nosotros tenemos a Cristo. La Santa Cena, de alguna manera, es rehacer, reafirmar, reaprender, recreer el pacto con Cristo. Y esto se ve, hermanos, como una realidad de nuestras vidas, si es que realmente lo vivimos. El Señor Jesús, en Lucas 22, versículo 37, dijo: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Mis hermanos, ¿quién era Cristo? Dios que vino a nuestro mundo. Contar con los inicuos, ¿qué significa eso? Significa que Cristo fue hecho pecado por mis pecados. Hay una declaración que me gustó mucho en este contexto de la Pascua. Dice lo siguiente: toda vida tiene un Getsemaní, pero todo Getsemaní tiene un ángel. Ellen White dice que cuando el Señor Jesús, en la primera ocasión, la Biblia sugiere que oró de rodillas, luego menciona como que se puso en el suelo completamente. Cuando se levantó de ahí, Ellen White dice que se cayó, literalmente, de agotamiento físico. Y es entonces cuando un ángel, dice el versículo 43 de Lucas 22, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Fue necesario esto. Cristo fue, alimentado, fortalecido por la presencia del ángel. ¿Qué es lo que le decía eso? A pesar de que el Padre no le dio la posibilidad, porque no existía la posibilidad de salvar al ser humano sin la cruz, el ángel de Dios, la presencia de Dios, fortaleció al Señor Jesús para que pudiese seguir. Mis hermanos, esto es de realidad en nuestras vidas también. Aunque a veces tengamos estos momentos, y antes les he confesado que
yo desearía ver la presencia de Dios más seguido, más fuerte, más intenso, y que de hecho a veces conteste a lo que yo le pido y no me contesta con sí, me contesta con no. La presencia del Señor está siempre con nosotros. Cuando tomemos este pan y este mosto hoy, pongámosle contenido. Digamos, gracias Señor, entiendo que lo has hecho por mí. Entiendo que me amas con un amor indescriptible. No puedo comprender el sufrimiento por el cual tú pasaste. No puedo comprender lo que significa que el Dios inmortal aceptase ser mortal. No puedo comprender lo que significa que el Dios justo aceptase ser considerado injusto. No puedo comprender lo que significa el Dios santo aceptase ser considerado pecaminoso o pecado. No puedo comprender eso, pero te agradezco todo lo que hiciste y quiero verte. Me gustaría verte. La Santa Cena, mis señores, trae agradecimiento y esperanza en el encuentro con el que hizo esto por nosotros. Yo voy a parar un momento porque siempre es bueno ver las cosas aplicativas y ver si funcionan. Nuestro mundo funciona de esta manera, comprobamos las cosas que hacemos o que usamos, a ver cuán reales, cuán efectivas son. Yo he hablado con el doctor Carlos Alonso y le he pedido, porque él es una persona que se convirtió y cómo se está integrando a nuestra iglesia, yo le he pedido por favor que nos pueda transmitir su testimonio de su conversión. ¿Cómo es que se convirtió? Doctor Carlos Alonso, ¿me escucha? Bienvenido. Eres una persona que se convirtió de una vida sin Cristo a una vida con Cristo. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Pastor, por la oportunidad. He compartido ya con el Departamento de Mujeres mi testimonio, pero bueno, ahora lo vamos a hacer con toda la Iglesia, para la gloria y honra de nuestro Dios. Quiero agradecer también a Dios por la oportunidad que me dio de compartir en esta mañana con el hermano Estefan, allí el lavamiento de los pies, y de poderlo escuchar pues a través de él. Dios me transmitió consejos y palabras suyas. Sé que el Espíritu de Dios está quebrantando muchas vidas en esta mañana y está hablando a muchas personas. Escuchemos la voz del Espíritu y tratemos de atesorar cada una de las lecciones que el Señor hoy en esta mañana tan especial nos está dando. Quiero decirles, amados hermanos, que nací en un hogar espiritista, donde el libro de texto no era la Biblia, era un libro del autor Allan Kardec, un espiritista científico, y bueno, pues eso era lo que se había aprendido allí en mi hogar. Y bueno, pues como vengo también de Cuba, me cuentan, yo no lo vi, que en un esquinero de la casa nos faltaban también los libros marxistas y leninistas. Pensé que a través del espiritismo se encontraba Dios y era bueno la verdad que yo había abrazado. Cuando niño sufría de asma y constantemente estaba en el pediátrico ingresado por crisis de asma. Y bueno, pues mis padres, buscando una solución, pues me llevaban a los curanderos para que estos me santiguaran, me dieran remedios y bueno, uno tras otro. Recuerdo que me llevaban a los templos a laborar allí en el cordón que se hacía, y a mi hermano mayor, le decían que él era un medium, y yo pues como amaba aquello tanto, quería servir a Dios, yo quería que me dijeran que yo también era un medium, pero nada, nunca me dijeron nada, y a Dios le doy la gloria, la honra, alabanza, porque no lo hicieron, porque me estaba apartando de esto. Pero un día
recibimos la visita de una cuñada de mi abuelo paterno, que es testigo de Jehová. Y fue allí donde por primera vez escuché de que los espíritus, a los cuales, espíritus de los muertos que pensábamos que eran buenos, eran demonios. Y bueno, aquello me impactó tanto que yo no supe qué hacer. Salí corriendo a la casa de mi otra abuelita y le pregunté, y ella en su poca sabiduría me dijo, no sé qué contestarte. Me habló algo acerca de que si los santos los cogían para hacer algún tipo de trabajo, de daño. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que esto, que yo creo que es bueno, se puedan prestar para el mal? Pues quedé mucho más confundido. A la edad aproximadamente de 17 años, estaba estudiando en un politécnico que no era de la salud, era un politécnico de lo que era transporte automotor, de mecánica, porque siempre cuando niño decía que iba a ser mecánico como mi padre. Y mi madre me escuchaba y me decía, no, tú no vas a ser mecánico, ni ingeniero mecánico, no, tú vas a ser doctor. Tú vas a ser el doctor Carlos Antonio. Así me decía mi madre, nunca olvido aquellas palabras y su profecía, pues, al final del tiempo se cumplió. Pues en ese politécnico, estudiando allí para mecánica, había un profesor llamado Rafael, el cual estaba predicando el Evangelio. Y me acerqué a él y le dije, mira, soy espiritista, háblame de eso. Y traía un folleto donde explicaba todo, contextos de la Biblia acerca de los espíritus de los muertos y todo este asunto de la inmortalidad del alma. Y rápidamente me hizo la invitación para ir a la iglesia. Año 1993. Estábamos atravesando algo que se llamaba en Cuba opción cero, periodo especial. Se había caído el campo socialista, que era quien nos traía todo el suministro. Estábamos como los pajaritos en el nido, con el pico abierto, y de la Unión Soviética, ¡pum!, nos caía todo el alimento. Se cayó el alimento y no teníamos petróleo, no teníamos nada. Y entonces habían unos apagones horribles. Pues el martes, que iba para la iglesia evangélica, no era adventista, se va la luz. Digo, ¿a qué voy a ir allí? Oscuro, y seguro no hay nada. Y al otro día, miércoles, cuando estoy allí en el Politécnico, me dice el profesor, ¿y por qué no fuiste? Digo, no, ¿cómo se fue la corriente? Dice, no, si tenemos unas lámparas chinas que aquello ponen de día todo el templo. Ah, perfecto, pues el jueves estaba allí. Ese día predicó el pastor David Brenner, médico también, especialista en anatomía patológica, y hizo un llamado. Y ese día, por primera vez, un 4 de abril, por ahí fue mi entrega a Jesús, entregué mi corazón a Cristo. Una vez más otro hermano me presentó y bueno, pues hice allí una oración y entregué mi corazón a Dios. Fue allí donde comencé a conocer de las cosas espirituales. Recuerdo que un día la pastora me llamó y me dijo, tienes que predicar en el culto de jóvenes. 17 años, las piernas, el corazón, por poco me desmayo allí con esa noticia. ¿Pero qué yo voy a predicar? Si yo no sé hablar, yo no sé decir nada. Nos reunimos en una actividad social y el pastor me llamó y me dijo, así dijo Jeremías, Señor, yo no sé hablar y soy un niño. Pues bueno, el pastor me ayudó a hacer la predicación. Ese día prediqué, invité al pastor a hacer un llamado y se convirtieron 5 personas. De esas 5 personas vino una a hablarme quién eres, dónde vives. Y hoy, actualmente, esa hermana está en la iglesia adventista del séptimo día con su familia. Bueno, pasaron alrededor de 3 años. Hubo un incidente muy difícil en mi vida allí, donde me alejé de la iglesia. Y comencé a andar en el mundo como el hijo pródigo. Y en una ocasión, en esa trayectoria desenfrenada, me vieron para dar un viaje a la playa, porque para buscar un poco la solvencia económica, pues mi padre tiene un coche, un Lada que muchos conocen aquí los rumanos, el famoso Lada 1600, y bueno, pues él me lo prestó y llevé a unos extranjeros con sus chicas a la playa. En la tarde teníamos que recogerlo. Y cuando en la tarde fui a buscar a los extranjeros con otro amigo mío, también andaba en su coche, él salió delante y bueno, pues empezó a correr por un terraplén con curvas. Y yo pues seguí también en un terraplén que es tierra media movediza.
Y en eso, pues, cuando vamos a alrededor de 110 kilómetros por hora, la parte de atrás de mi coche resbala y se va, y yo hice una maniobra incorrecta. En vez de girar a la dirección, pues giré y había un badén y comencé a dar vueltas. Y como los coches estos ya no tienen el cinturón, cuando ya yo me doy cuenta, porque el coche empezó a dar vueltas, con todos adentro, mi puerta se abre y yo estoy fuera del coche arrodillado y veo que el coche viene dando vueltas para arriba de mí. Pero la puerta, mi puerta, queda así. Y cuando el coche viene a dar la vuelta, esto hace así y el coche hace así delante de mí. Tú. Así que el ángel de Jehová, una vez más, el Señor lo envió para salvar, porque me hubiera aplastado, literalmente. Y bueno, solo una fractura de columna que no se detectó en el momento, se detectó a los años, yo con unos dolores terribles y así, pero seguía así en mi desenfreno todavía, seguía en mi desenfreno. Seguía en el mundo con aquellos dolores terribles y de columna. Y bueno, pues decidí volver a la iglesia evangélica, pero allí había un joven que era mi amigo, que su hermana era de la iglesia adventista. Y me dijo, te voy a llevar a la iglesia adventista. Pues me llevó primero a la casa de unos hermanos, porque en la iglesia evangélica empezaron a rechazarme. Cuando llegué, te apretó el zapato, ahora regresaste, y después que... Y bueno, yo necesitaba un abrazo de Cristo a través de mis hermanos. Yo necesitaba ese calor poderoso de mis hermanos. Y eso lo recibí en la iglesia adventista. Empecé a ir y bueno, pues el gozo, esa paz, de la cual hemos hablado hoy mucho, esa paz, ese gozo que viene del cielo, lo comencé a recobrar en mi vida. Y fui entendiendo poco a poco algunas doctrinas que todavía, como la inmortalidad del alma, que me costó, hoy está tan claro en mi vida, me costó tanto trabajo, pero lo fui logrando. El Espíritu de Dios fue trabajando en mí. Por eso Dios no me llevó directamente a la iglesia adventista. Yo no hubiera podido soportar la doctrina que hoy tenemos, el regalo. Yo tenía que ir dando pasos lentos. Y fue ahí. Luego el otro proceso para llegar a esta iglesia maravillosa, verdadera, pura, que está en proceso de santificación, que no es perfecta, que tiene manchas, pero con la ayuda de Cristo vamos avanzando. Pues allí llegué nuevamente, me bauticé y como decía en mi testimonio, allí en una ocasión vi una joven que estaba recitando una poesía, que cantaba, y cuando fijé mis ojos en ella dije, esta es mi media naranja, voy a luchar por ella, voy a luchar. Recuerdo que cuando estaba estudiando enfermería había una vecina y le dije, estoy enamorado de una chica que vive cerca de tu casa. Digo, ¿quién? Digo, se llama Marjorie. Dice, abrió los ojos así, digo, estás loco. Esta muchacha es cristiana, esa muchacha tú no vas a obtenerla nunca. Digo, ¿pero qué pasa? Yo también soy cristiano. Y ella no lo creyó. Y para la gloria de Dios estamos ahorita en septiembre cumpliendo 22 años de casado. Tenemos 2 hijos, como he dicho anteriormente, y todo para la gloria, honra de Dios. Pues también tuve la oportunidad, Dios me dio entre pruebas difíciles, obtener la carrera de medicina. Cuando me gradué de enfermero tenía que hacer 3 pruebas de ingreso, matemática, biología y química. Tenía profesores para matemática y química, pero no apareció un profesor que me repasara matemática. Cuando me presento con 24 años, porque el límite de edad era hasta los 25, era mi última oportunidad, aquella aula estaba llena para las pruebas de ingreso, para medicina. Y bueno, ¿qué es? No alcancé la puntuación. Me quedaba solo una oportunidad. Ese mismo año yo trabajaba en la sala de psiquiatría, salía de las guardias de psiquiatría. Ese mismo año el profesor del preuniversitario, del bachiller, que preparaba para las pruebas de ingreso en matemática, decidió dejar el bachiller para irse a trabajar a otro lugar donde le iba mejor. Y bueno, pues ese profesor nos comenzó a repasar a 2 compañeros más. Me pude preparar y ese año se presentaron solo 3 personas para medicina, las 3 carreras que se ofertaban. No tuve competencia, solo era aprobar los exámenes. Y así Dios ha sido maravilloso. Ahí en otra ocasión compartiremos otros testimonios de cómo llegamos acá, pero Dios ha sido inmensamente maravilloso. Somos nosotros los que muchas veces seguimos dudando, y cuando miramos nuestra trayectoria desde el principio hasta el final,
Dios ha sido... No hay palabras con que describirlo, pero Él es bueno. Y Él merece de nosotros, como decía hoy el pastor, que descubramos verdaderamente cuál es el significado de lo que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Es mi deseo y oración. Muchas gracias, doctor Carlos Alonso. Para mucha gente, lo que hacemos en la iglesia son símbolos. Para otros son rituales. Para los de fuera, quizás consideren que esto es una locura. Y que somos gente carentes de inteligencia o cualquier cosa. Pero mis hermanos, hay poder en Dios. Acabamos de ver cómo la vida de una persona puede ser completamente transformada, que parta de un punto sumamente negativo y se convierta en una vida positiva, de bendición para uno y de bendición para los demás. Mis hermanos, ahora vamos a leer de un teólogo lo que se nos ha dicho en este testimonio. ¿Cuál es el objetivo de la obra de Dios, del plan de salvación? Este libro se llama Cristo nuestra salvación, está escrito por Hans Larondel. En la página 130 dice: el propósito del plan divino de salvación es transformar a los seres indignos y rebeldes en hijos dignos y obedientes. Cristo no murió en vano, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. ¿Podemos decir, alabado sea el Señor? Amén. Os invitamos a continuación a que participemos de la realidad de la Santa Cena. Y que el Señor bendiga y acompañe a cada uno de nosotros para que tomemos la comunión de manera digna.